Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Elvira y en esta ocasión voy a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es un estado mental en donde la persona tiene una obsesión constante por un peligro irreal que ella cree que va a suceder en el futuro y que ese peligro jamás llega a pasar. Solamente está en su mente. Ese peligro puede ser como que algo va a suceder. La persona siente que va a perder a su esposo en el futuro, o siente que le va a pasar algo a su hijo, o siente que se va a enfermar, o también siente que va a carecer de dinero en el futuro y que se va a morir de hambre, o que no va a tener para pagar la hipoteca. Cuando la persona está metida continuamente en este estrés, hacia como ese miedo hacia el futuro, lógicamente con el tiempo ese estrés va a repercutir en enfermedades que se van a manifestar a través de un síntoma. Por ejemplo, si la persona tiene esos pensamientos recurrentes de que en el futuro no va a tener para comer y se va a morir de hambre, ese conflicto va a afectar el hígado. Si sus pensamientos son recurrentes, obsesivos, de ese miedo a que no va a poder pagar la hipoteca, entonces la falta de liquidez va a ir a afectar a los riñones y así sucesivamente dependiendo de cuáles son sus pensamientos. Entonces la persona que vive ansiedad es porque está centrada en las cosas físicas o en las cosas materiales. No ha logrado trascender sus pensamientos y sus emociones y se ha quedado estancada en un momento de su vida en donde ella está sintiendo que la amenaza constantemente ese peligro, pero que es un peligro futuro. En el caso, por ejemplo, de la depresión, es lo contrario. La persona está centrada en un conflicto del pasado y no puede salir de él. Ahora, ¿cómo puede esa persona superar ese estrés y ese estado de ansiedad? Primeramente, tiene que revisar cuáles son esos pensamientos obsesivos. ¿Cuáles son los pensamientos en los que ella está centrada, continuamente anclada y que se están repitiendo con recurrencia? Por ejemplo, si es un miedo a perder a su esposo, miedo a perder el esposo, eso no llega a suceder muchas veces, pero ella está anclada y centrada en este pensamiento. Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Primero, tomar conciencia de cuáles son sus pensamientos recurrentes. Posteriormente, puede hacer una lista de cuáles son las creencias limitantes, qué es lo que la persona está creyendo en relación a esos pensamientos que son falsos. Por ejemplo, miedo a perder a mi esposo en el futuro, a que él no esté, a que se vaya, que se muera, que le pase algo. Entonces hago una lista, yo escribo miedo a perder a mi esposo. Ahora, esta es una creencia limitante, porque no es verdad, no existe, no es así. Entonces, posteriormente escribo la creencia potenciadora. Yo veo a mi esposo feliz, contenta, me siento feliz de tener a mi esposo conmigo. Ella cambia ese pensamiento negativo a positivo y pone la creencia potenciadora. Y entonces esa persona se visualiza con esa creencia potenciadora, se ve, se siente y se escucha con esa creencia potenciadora. Esta es una forma de empezar a bajar el nivel de estrés y de desbloquear. Posteriormente, hay que ir a buscar en qué momento se desencadenó esta situación, desde cuándo siento yo esta ansiedad, qué fue lo que me la provocó, qué acontecimiento viví que me está provocando esta situación. Puede ser que a lo mejor esto que me la está desencadenando se haya programado en el vientre materno, entonces puedo ir más atrás a buscar si mi mamá me transmitió esa emoción cuando estuvo embarazada de mí. A lo mejor mi mamá tuvo miedo de no tener para alimentarme, de no tener para nutrirme, de que yo me fuera a pasar algo, de que de a lo mejor ella sintió que podía perderme cuando esa persona estaba en el vientre materno. Y ahí se ancló en un circuito neuronal esa experiencia. Entonces yo voy a revisar si la mamá de esta persona vive, pues voy a preguntar si ella vivió
una emoción parecida a la que esta persona está viviendo de estrés. Y ahí, cuando la mamá le cuenta al hijo, a la hija, lo que sucedió, automáticamente se empieza a sanar la situación, porque la persona llega a tomar conciencia cuál es el origen y de dónde le viene. Podemos ir todavía a buscar en otro ancestro, qué ancestro, si hubo algún abuelito, alguna abuelita que fue abandonada o que le sucedió algo, que vivió una separación, un abandono y que me lo esté transmitiendo. Entonces yo busco si alguien vivió esa situación por la cual yo estoy pasando ese miedo, o si vivió una carencia económica y tuvo miedo de morir de hambre. Entonces yo, según el conflicto que tengo, voy a buscar si mis abuelitos o un ancestro vivió. Y cuando yo encuentro y me doy cuenta de cuál fue, pues yo tomo conciencia de que eso ya no me pertenece, porque eso no es real, que es solamente una obsesión, un pensamiento imaginario que me llega porque yo llevo inconscientemente esa información que me fue transmitida a través de la epigenética. Se me transmitió esas memorias emocionales, esos sentimientos, esos dramas, esos conflictos. Y cuando yo tomo conciencia de dónde viene, puedo también solucionarlo de raíz. Otra forma, pues escribir simplemente una cartita de duelo, o escribir y sentarme a escribir todo lo que yo siento. Estoy sintiendo esto y esto y esto y esto y esto de esta forma, pero yo sé que esto no me pertenece. Entonces yo escribo lo que siento, y si sé de dónde viene, pues lo devuelvo a esa persona, le doy las gracias por haber estado en mi vida este tiempo y tomo conciencia, agradezco y devuelvo esa situación que no me pertenece. Después quemo la cartita, y para el inconsciente es como cerrar el ciclo, porque lo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que hay que buscar la raíz y el origen para cerrar y concluir esos ciclos. Espero les sea de utilidad. Gracias.